Bueno, impecable, ¿eh? Cuando uno mira todo así resumido en este muy buen y excelente informe de Fernando Aguejas y todo su equipo de producción, vamos entendiendo la preocupación. No hay que causar alarma, pero sí hay que estar atentos. En la Argentina ya esta noche 17 casos confirmados de coronavirus, 85 en análisis. Y esto es lo que hay que tener, precaución, no alarmar. Lo vamos a analizar porque hoy tenemos un panel realmente muy interesante para debatir estos temas mundiales y también la crisis del campo en la Argentina, ¿no? Está Roberto Feletti, que enseguida nos va a hacer la primera aproximación a este lunes negro y cómo golpean la Argentina. Está Claudio Marín, secretario gremial de la CTA Nacional. Alejandra Loucó, que es analista internacional. Jorge Rachid, médico, político, también con opinión. Y lo hemos incluido también porque hoy salió un artículo que me interesó mucho en Página 12, Santiago Levín, que es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, ¿así es? La Asociación de Psiquiatras Argentinos. La Asociación de Psiquiatras Argentinos, que hoy sacó un informe muy interesante sobre el papel de los medios y el coronavirus. Usted sabe que yo siempre digo, los medios en la Argentina necesitamos una autocrítica fuerte, necesitamos estar con él. Roberto, lunes negro, negrísimo, ¿no? Sí, la situación es muy grave. Digo, esto tiene un componente estructural que es la crisis del 2008 no resuelta, no se recuperó la demanda efectiva. Cualquier golpe sobre la demanda, caso China, lo que está pasando en Europa, donde al pedirle a la gente que se recluya en sus casas, hay una caída del consumo inmediata. Entonces, en una demanda efectiva débil, un golpe de estos provoca inmediatamente un derrumbe, que se traduce en el insumo básico por excelencia que es el petróleo y que se traduce en la pérdida de valor de los activos financieros. En un mundo endeudado, Europa está endeudada, nosotros estamos endeudados, sin capacidad de reponer esa deuda, con la segunda economía del mundo, que es la principal afectada, pero que inmediatamente se traslada a Europa, lo que tenés es la tormenta perfecta. Hay una caída de la demanda mundial, hay una destrucción de activos financieros, sobre todo de países emergentes, y no hay una respuesta global. Esto es lo más grave. Es decir, China se protege, Estados Unidos se protege, Europa parece más indefensa porque están todos atados al euro. Y nosotros creo que nuestras economías, fijémonos lo que está pasando en Brasil, 15% de devaluación en lo que va del año, acelerada en el último tiempo. ¿No? Nosotros debemos protegernos. ¿Y cómo nos debemos proteger? Porque digo, acá le pega a la Argentina en un momento en que la Argentina está en una negociación muy dura con los fondos buitres, con el fondo, y dicen, bueno, te agarra mal parado. La irresponsabilidad de Macri, Sí. Entre otras cosas, nos llevó a estar vulnerables en el frente externo. Total. Efectivamente, porque él ensaya un proceso de apertura económica, de endeudamiento, cuando todo el mundo va al revés. Porque todo el mundo ve venir que cualquier conflicto, el del petróleo es uno, se puede agregar la arista de que van contra el shale como forma de alternativa, contra la pretensión de Rusia de abastecer Europa. Digo, hay varias razones. Totalmente. Pero sobre todo lo que hay es caída de demanda. Y todo el mundo trata de proteger la demanda interna. Acá se hizo al revés. Se regaló mercado interno. Macri regaló mercado interno al exterior con las importaciones y nos endeudó. Y se fugó la plata. Ahora, hoy el gobierno argentino está en el marco de una negociación muy dura, Claro. con bonistas y con fondo, con los dos. Yo en eso quiero ser claro. El fondo es una burocracia asustada, Total. que hizo un dislate en la Argentina y que su responsable político se fue. Está flojo de papeles, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces se pone duro. Estamos en una negociación muy dura, pero no por eso hay que perder de vista la capacidad y la potencialidad que tiene Argentina para autogenerarse. Somos un país que tiene recursos, somos un país que tiene recursos humanos capacitados. Tenemos que tratar hoy, me parece a mí, sin dejar de lado la negociación dura en el exterior, de potenciar nuestro mercado interno. Hay que volver a Aldo Ferrer
vivir con lo nuestro. No, mira, en el 2008-2009, cuando estalló la crisis, el gobierno en ese momento tomó medidas de... Exacto. Se recuperó la FJP, Amado Vudú. Se largó todo un plan de protección salarial con el repro de subsidio salarial para que no haya despidos. Se inmediatamente, rápidamente, se largó un programa a través de AISA y a través de obras públicas de obras rápidas en los municipios. Extensión de cloacas, extensión de... Es decir, y se puso la asignación universal por hijo. En un año, entre el 2008 y 2009, se construyó un montón de medidas de apuntalamiento de la demanda interna. Y eso le permitió aguantar y después crecer. Y después crecer. No hay que asustarse acá. Yo creo que no hay que asustarse. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es proteger el mercado interno, proteger sin abandonar el frente externo. Obvio. Proteger el mercado interno y priorizarlo. Y ya te digo, medidas concretas de estímulo rápido a la demanda que se tomaron desde la recuperación de las FJP hasta la instalación de la asignación universal por hijo. Todo eso ocurrió entre fines del 2008 y 2009. Con eso aguantamos la crisis. Vos sabés que hoy el call center y los trolls de Cambiemos, que durante 4 años ignoraron el tema económico, del desastre no hablaban, han vuelto hoy a tratar de ligar el riesgo país de hoy con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Incluso con actitudes bastante desestabilizadoras de, bueno, ahora vamos a ir a pasar a hablar del conflicto del campo, pero a través de las redes sociales. Bueno, ¿no? yo creo que eso hay que contestarlo enérgicamente, no hay que permitirlo. Porque el gobierno es un gobierno que desde el comienzo, y el presidente Alberto Fernández lo ha hecho, buscó el diálogo, la concertación y la negociación. Entonces no se puede permitir un ataque en este contexto. Lo que ha pasado hoy en el mundo es muy grave. Claro. Es muy grave. Entonces no se puede permitir en este momento un ataque mintiendo. Digo, hay que contestar esas mentiras. Macri es el responsable que Argentina sea vulnerable en el exterior por la deuda y por la rotura del mercado interno con las importaciones y por el encarecimiento de consumos básicos como los alimentos y la energía. Hoy el gobierno está tratando de dar vuelta a eso. Totalmente, ahora seguimos. Roberto, Alejandra, mundo complicado si lo hay, ¿no? Por Sí. todos esos factores que explicaba Roberto y porque el mundo está complicado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a los datos que dijo muy bien Roberto, que hay una cuestión con el tema de la demanda y los problemas de exportaciones que está teniendo China. China exportó en enero y febrero 17% menos en relación al año pasado y tengamos en cuenta que gran parte del petróleo lo consume China, básicamente, del petróleo mundial, pero se agregó un dato más, se agregó un dato geopolítico, que es una competencia entre Arabia Saudita y Rusia. Esto lo dijo hoy el Wall Street Journal, que es un portal económico bueno, muy importante, todos lo saben, y que dio cuenta de esta pelea entre el mayor exportador de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita, y el mayor productor de petróleo del mundo. Tuvieron una reunión para paliar esta situación económica del coronavirus, de cómo hacían para ver si podían disminuir la cantidad de barriles producidos para que, bueno, el precio se regularizara. No se pusieron de acuerdo, entonces Arabia Saudita dijo, bueno, voy a inundar el mercado con barriles de petróleo, voy además a aumentar mi precio. El petróleo de Arabia Saudita es el petróleo dulce, el más fácil de producir, y esto complicó los mercados el día de hoy. Jorge Rachid, vamos ya a lo que en este mundo y en este marco, lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque cuando muy bien lo explicaba Roberto, lo que hay que explicar, los que durante 4 años han llevado esta situación, hoy ignoran y están fogoneando y son los autores de este paro del campo. ¿Cómo lo estás viviendo? Lo estoy viviendo como que el gobierno está bajo ataque. Desde antes de asumir está el gobierno bajo ataque. Bussi lo decía hoy, desde noviembre están fogoneando el paro. El gobierno está bajo ataque no solamente por el campo, por los medios hegemónicos, por los fondos de inversión, por los aprietes financieros internacionales, y también está bajo ataque, bien lo decía Roberto recién, de que la irresponsabilidad, el manejo político de Macri nos llevó a estar débil en el frente interno y muy débil en el frente externo y muy débil en el frente interno. En salud, hoy, Gato, tenemos un drama en la Argentina que no está en las pantallas, que es el dengue y el sarampión. Totalmente. Este es el drama sanitario de hoy de la Argentina, no es el coronavirus. El coronavirus es un drama del miedo originado y que te lo voy a analizar en 4 niveles.
Tampoco Uno hay que sí- subestimarlo. No, por eso te lo voy a analizar en 4 niveles. Un nivel infectológico que si la conocemos el corona, lo conocemos de antes, hay una nueva cepa que no sabemos dónde salió, si es un mutante de animal a humano o es un manejo científico biológico que hoy se puede hacer, pero también sabemos que es un virus lábil de alta morbilidad y muy baja mortalidad. Es más, los muertos son muertos de personas que estaban bajo tratamientos de enfermedades crónicas, la mayoría de enfermedades crónicas graves, no transmisibles. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es epidemiológico. 3.000 muertos en el mundo no es un drama porque el ébola ha causado mucha más muerte y la influenza en Estados Unidos ha causado casi 30.000 muertes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que se esconde detrás de todo esto y que tenemos que empezar a... Estas son búsquedas. Ahora, ¿y por ver, qué golpea tanto en el mundo? ¿Por qué paraliza la bueno, economía ahí vienen los mundial? otros dos niveles. Ahí vienen los otros dos niveles. En el N1H1 teníamos, y después lo comprobamos, la industria farmacéutica atrás, que promovía este pánico porque de declararse la pandemia, los países están obligados a comprar, e incluso en aquel momento era el famoso Tamiflu, que lo tenía Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, y uno de los principales traficantes de armas. Esto lo sabemos todos, que también compró el Sofosbuvir, que es el que cura la hepatitis C. Esto se está produciendo, por eso la medicina del mundo está en manos de las patentes y esto puede traer una vacuna que el día de mañana obligue a todos los países a meterse. Más lo que dice muy bien en el artículo de hoy, y te felicito por ese artículo, sobre el tema del papel de los medios, que dejaron de ser de medios de comunicación para transformarse en factores de poder. Entonces están ligados a los sectores financieros y están ligados, obviamente, a la industria farmacéutica. Hoy lo que domina el mundo unipolar es el complejo militar industrial farmacéutico. Y el último nivel es el que decía recién la compañera. Es decir, hay un conflicto entre China y Estados Unidos que no es ajena a esta situación. Bueno, estos son niveles de búsqueda para un análisis serio del coronavirus, porque si no, pareciera que el coronavirus nos inunda, cuando en realidad lo que nos inunda en la Argentina es la catástrofe del hambre, del dengue y del sarampión y la irresponsabilidad criminal y canalla de un gobierno que dejó vencer la vacuna. Sergio. Santiago. Santiago, perdón. Santiago. Te doy, me confundo con Sergio Levina, que le mandamos un abrazo. ¿Hay una exageración, Santiago, de los medios, como vos planteás hoy en el artículo de página 12? Yo no hablaría de exageración. Me parece que, primero, digamos, ¿qué hacemos los psiquiatras acá hablando Claro. de coronavirus? Me parece, los psiquiatras de la Asociación de Psiquiatras creemos que tenemos algo que aportar en un llamado a la serenidad para hablar de temas de salud, un llamado al retorno de la capacidad de pensar, lo cual necesita un poco de pausas y de análisis de lo que se está discutiendo. Cuando los medios de comunicación, no todos, pero buena parte de ellos, abandonan una ética editorial para reemplazarla con una lógica comercial, lo que se está promoviendo no es información que eduque, que transforme, sino que se está promocionando otra cosa. Por un lado tenemos este problema de la venta de la información y del rating. En la otra punta tenemos unas instituciones nacionales que han decepcionado mucho a la gente. Nuestras instituciones se han portado muy mal con el pueblo y por lo tanto es lógico que la confianza instantánea que se daría en una sociedad más igualitaria y más justa no aparezca con facilidad. ¿Por qué le vamos a creer al ministerio si los últimos años no había ministerio? Hoy nuestra fuente principal tiene que ser el Ministerio de Salud de la Nación, que es la única fuente autorizada, autoridad máxima sanitaria del país, para decir si se cierra o no se cierra un estadio de fútbol, si se va al colegio. Claro. Y por último, en tercer lugar, Sí. tenemos una sociedad fragmentada, impulsada a la vida individualista, donde la solidaridad que se promociona es la vertical, no la horizontal. Entonces, unos medios que venden noticias en lugar de aportar instrumentos para el pensamiento crítico. Una sociedad fragmentada y dividida y unas instituciones debilitadas. Son el caldo perfecto para la tormenta perfecta. ¿Qué deberíamos decir? Como decías vos hace un rato, es un problema el coronavirus, subestimarlo sería una necedad. Es un problema, pero no es el problema que vemos en las pantallas.
junto con el riesgo país. ¿A quién le importa el riesgo país? ¿De qué le sirve a la gente saber cuál es el riesgo país? ¿Qué hace un receptor en su casa con el número de riesgo país o con el número de infectados por coronavirus? La fiebre de salir a comprar, justo elegí la metáfora fiebre, alcohol en gel y barbijos, es un negocio secundario a la desinformación. Y además el negocio que ahora se está produciendo porque dicen que no hay, lo venden a cualquier precio, caemos en la típica avivada argentina, ¿no? Ahí sí realmente hay que poner, me parece, una gran presencia del Estado en controlar, porque Gustavo, están cobrando cualquier cosa. No solo los medios. Hoy leí en redes sociales a un colega médico diciendo que un té caliente mataba al coronavirus. Entonces, digamos, acá hay que poner un poquito de racionalidad y hay que tratar de Va a hacer subir el precio del té. un análisis, no era la intención, hacer un análisis realmente de cuál es el verdadero problema y pensar que la política de comunicación tener objetivos muy puntuales. Yo creo que esto, nosotros hace mucho tiempo sacamos, esto sí que hace a una política que el macrismo, como bien decía Jorge, cerró el Ministerio de Salud y hoy están tratando de echar culpas. Por eso me parece que es muy buena las actitudes que tienen el ministro de Salud, Ginés González García, con el ministro de Salud porteño, que hacen conferencias conjuntas, porque un sector de Cambiemos trató de echarle la culpa a Ginés por el coronavirus en la Argentina. Están tan desesperados por la derrota política